Bienvenidos a Hablemos de Fe, un podcast semanal de The Georgia Bulletin donde la Iglesia Católica se conecta con la comunidad. Soy Tatiana Villa y estas son las 3 historias que hoy quiero compartir con ustedes. Nuestra primera historia proviene de The Georgia Bulletin. La Arquidiócesis de Atlanta está rediseñando su presencia digital con el objetivo de servir mejor tanto al público en general como a quienes trabajan dentro de la iglesia. Después de muchos años, con un solo sitio web, ahora dividiremos nuestro contenido en 2 plataformas distintas. El sitio web archatl.com funcionará como la página principal para el público, mientras que un nuevo sitio interno centralizará la información para el clero, el personal parroquial, las escuelas católicas y otros empleados de la arquidiócesis. El sitio de recursos internos comenzó a funcionar a partir del 2 de febrero y la nueva versión de archatl.com estará disponible a partir del 23 de febrero. Archatl.com se enfocará en evangelización y participación. Además, ayudará a las personas a conocer la fe católica, encontrar parroquias y escuelas, inscribirse en eventos y conectarse con la vida de la iglesia de una manera más sencilla y accesible. Ambos sitios contarán con un diseño moderno, sencillo y con fotografías de comunidades de toda la arquidiócesis. La historia completa está disponible en línea en georgiabulletin.org. Nuestra segunda historia proviene de America, The Jesuit Review. El arzobispo Ronald Hicks celebró en New York su primera misa como líder de la arquidiócesis de Nueva York, la cual tiene aproximadamente 2.5 millones de católicos, y lo hizo comenzando su homilía en español. Hicks citó parte del himno Alma Misionera, una canción muy conocida entre los católicos latinos, diciendo: «Señor, toma mi vida, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, no importa lo que sea». Con ese gesto dejó claro desde el inicio el tono de su liderazgo. El cambio se dio el 6 de febrero, cuando el cardenal Timothy Dolan se retiró formalmente después de más de 16 años al frente de la arquidiócesis. Hicks, de 58 años, viene de la diócesis de Joliet, Illinois, y cuenta con una trayectoria pastoral diversa. Fue sacerdote en Chicago, director de formación en un seminario y también dirigió un orfanato en El Salvador. Durante la misa de instalación en la Catedral de San Patricio, Hicks compartió 2 mensajes centrales: que quiere una iglesia misionera enfocada en salir al encuentro de los demás y que los católicos latinos no estarán en las márgenes de su ministerio. La celebración fue bilingüe y el español se utilizó con frecuencia, incluso en la primera lectura proclamada por Samuel Jiménez Coreas, que vivió en el orfanato salvadoreño que Hicks dirigió años atrás. El nuevo arzobispo también sorprendió al citar a artistas como Bad Bunny junto con referencias de Bill Joel y Frank Sinatra, lo que provocó una reacción especialmente entusiasta entre los asistentes. En su homilía, Hicks afirmó: «Esta es una llamada a ser una iglesia misionera, no un club social. La iglesia existe para salir y servir a todas las personas con fe, esperanza y caridad en el nombre de Jesucristo». Un mensaje que marca el rumbo de su liderazgo en una de las arquidiócesis más influyentes del país. Nuestra última historia proviene de OSB News. En Italia, la iglesia está preparando una iniciativa pastoral especial con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno. Para la Arquidiócesis de Milán, estos Juegos no son solo un evento deportivo, sino una oportunidad para promover la paz, la fraternidad y el encuentro en un mundo marcado por divisiones. El padre Stefano Guidi, director de la Fundación de Oratorios Milaneses, explicó que el deporte debe entenderse como un bien común, algo que pertenece a todos y que puede unir a las personas más allá de diferencias culturales, sociales o políticas. La Fundación coordina la pastoral juvenil en la arquidiócesis y acompaña a cerca de 1,000 centros parroquiales en Milán y más de 2,000 en toda la región de Lombardía.
Como parte de esta visión, la arquidiócesis lanzó el 29 de enero una iniciativa llamada For Each Other, el uno para el otro, que se desarrollará durante los Juegos Olímpicos del 6 al 22 de febrero y los Juegos Paralímpicos del 6 al 15 de marzo. Las actividades se llevarán a cabo en parroquias de toda la ciudad y tendrán como centro la Basílica de San Bávila, que durante este tiempo será conocida como la Iglesia de los Atletas. Uno de los objetivos principales del proyecto es involucrar especialmente a los jóvenes, no como simples espectadores, sino como participantes activos. Para ello, la iniciativa incluirá el llamado Recorrido de los Valores del Deporte, con 3 pueblos de valores, organizados por parroquias locales, centrados en los valores del ideal olímpico, que son excelencia, amistad y respeto. En estos espacios habrá exposiciones, encuentros con atletas, talleres educativos y presentaciones teatrales. El Padre León, durante el rezo del Ángelus el 1 de febrero, se refirió a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos como un mensaje poderoso de fraternidad y una oportunidad para reavivar la esperanza de un mundo en paz. Estas 3 historias tienen sus raíces en el cambio, la inclusión y el compañerismo. Ahora los invitamos a escuchar el segmento de hoy, el cual nos preparará para la temporada que se aproxima. Hola amigos, por aquí nuevamente, ya se nos acerca la vigilia pascual, se nos acerca la cuaresma y tengo un invitado muy especial directamente desde México, la hermana Miriam Mendoza, que trabaja aquí con nosotros en los ministerios hispanos para asuntos latinos también. Ella es una amiga del padre y me lo recomendó y estoy muy contenta de tener a alguien de México porque yo sé que tenemos una gran audiencia mexicana. El padre que tengo hoy es el padre Ernesto Sánchez Muñoz y es de la Arquidiócesis de Guadalajara en el estado de Jalisco. Hola padre, bienvenido, ¿cómo está? Bonita tarde, Tatiana. Muchas gracias. Gracias por la invitación y con el gusto de siempre de compartir la fe con ustedes, sobre todo con aquellos hermanos latinos que radican por allá en la hermosa ciudad de Atlanta, la Arquidiócesis de Atlanta, en el estado de Georgia. Gracias por la invitación. Gracias, padre. Bueno, comencemos. Porque mire que ya llegó, ya se nos acerca la Semana Santa, ya viene el miércoles de ceniza y bueno, México es un país muy devoto, el catolicismo es muy grande y yo quería saber que de pronto nos contara un poquito cómo vive en México la Semana Santa. Fíjate que considero, Tatiana, que aquí en nuestro país, concretamente aquí en nuestra querida ciudad de Guadalajara, del estado de Jalisco, es uno de los tiempos más fuertes en el tema de la penitencia, de la oración, del ayuno, incluso más fuerte en el sentido de preparación espiritual que el Adviento que nos prepara a la celebración del nacimiento del Señor. Es un tiempo en donde se potencializan muchísimo las peregrinaciones a los santuarios. Concretamente estoy pensando en Nuestra Señora de los Lagos, en los Altos de Jalisco, Nuestra Señora del Rosario en Talpa de Allende. Estamos hablando de millones de personas que caminando van ofreciendo al Señor la penitencia precisamente para prepararse a la Semana Santa, que es ahí en donde celebramos el centro de nuestra fe por el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Bueno, y usted me está hablando ahí de muchas visitas a santuarios marianos. Entonces, yo me imagino que tiene que ver también con ese dolor y con esa conexión de la pérdida de Cristo que sentimos como seres humanos, de esta pasión y de esta época tan dura que es su sacrificio y tan hermosa también, pero pues que se identifica con la pérdida de una madre de su hijo y la renuncia para el mundo, ¿no? Para la salvación del mundo. Exactamente, y además, Tatiana, esta devoción muy popular aquí en México de las peregrinaciones hacia los santuarios marianos. Está la devoción muy grande de Nuestra Señora de los Dolores, que se celebra concretamente el Viernes de Dolores, un viernes antes del Viernes Santo, que todas las parroquias, los templos en los pueblos,
en las poblaciones pequeñas se practica muchísimo los ejercicios cuaresmales, que es una serie de catequesis y reflexiones. Mucha gente hace sus promesas de ofrendar algún sacrificio, no comer algo que les gusta, dejar de hacer ciertas cosas que les lastiman, como la bebida alcohólica. Algunos hermanos incluso se abstienen de consumir drogas durante los 40 días, con este sentido sumamente penitencial. Tú bien sabes, Tatiana, por tu origen de este hermoso país de Colombia, que los pueblos latinos tenemos una devoción muy grande a Cristo crucificado, aquel Señor que nos ha traído la salvación con su sacrificio, y es como un signo de respuesta al gran amor que Dios nos ha tenido clavado en la cruz, lo que hace este pueblo de México en estas obras penitenciales. Y mira, incluso como sacerdote, como estudiante de teología, es curioso que es mucho más fuerte este tipo de penitencia, de reflexión, de oración, de vigilia, de no comer carne roja. Es mucho más fuerte este tiempo de Cuaresma incluso que la misma Pascua. Es decir, 40 días son intensos y como que de repente se olvida un poquito el tiempo pascual, que son 50 días mucho más. Precisamente por esta sensibilidad que tiene nuestro pueblo latino, a las cosas penitenciales, a las cosas que nos ayudan a estar más cerca de Dios por un sacrificio, por poco que sea, pero muy significativo para la fe de ellos. Sí, porque la idea ahí es realmente tal vez limpiar el cuerpo, limpiar el alma de lo mundano, ¿no? De lo que nos acerca al pecado y nos aleja de Cristo. Entonces, esa parte de esa abstinencia y de ese sacrificio, de sentir de pronto ese dolor, de hacer esa caminada y ese peregrinaje que es largo, de esos 40 días de trabajo, de esfuerzo, es lo que nos llena el alma y es como vaciar el cuerpo de lo terrenal y llenar el alma de lo espiritual, ¿no? Exactamente, fíjate que las obras de piedad que desde el primer día en que empieza la Cuaresma, el miércoles ceniza, tan significativo por esta devoción de recibir la ceniza, en la lectura de la palabra de Dios en ese día se mencionan 3 obras de piedad fundamentales, que es la oración, el ayuno y la limosna, y que hace referencia no solamente a una práctica piadosa, sino como a restablecer las 3 relaciones fundamentales que tenemos los seres humanos: la oración, nuestra relación con Dios, purificarla, restablecerla si se ha cortado, purificarla constantemente. Luego, la relación con nosotros mismos, que es el ayuno, el dominar las pasiones, aquellas pasiones que desbordadas hacen daño a nuestros hermanos, como la ira, como la gula, el olvidarnos del hermano que no tiene que comer, como las pasiones de la misma carne. Y luego la limosna, que es nuestra relación con el prójimo. Entonces, estas tres relaciones se procura restablecerlas a través concretamente de la penitencia, que es precisamente nuestro cuerpo como único medio de comunicación con los demás y con Dios nuestro Señor, que se quiere sujetar a Dios. Por eso las obras penitenciales, para restablecer y purificar estas cosas que tal vez se han dañado con Dios nuestro Señor, con nosotros mismos y con el prójimo, con los hermanos. Qué lindo eso. Y ahí donde usted habla de esa parte de la caridad, de la limosna, realmente, pues es que el prójimo es el rostro de Cristo, es Él ahí presente. Entonces es verlo, poderlo ver nuevamente, ¿no? Exactamente, mira, en la teología antropológica del pueblo hebreo y de nosotros los cristianos católicos, no se puede llegar a Dios si no es a través del hermano. El hermano es el filtro a través del cual Dios ha querido ser amado. La motivación fundamental es el amor a Dios sobre todas las cosas, pero a través siempre del prójimo. Decía un maestro, rabino y además filósofo hebreo, Manuel Levinas, que no se puede llegar a Dios sino a través del cariño, la compasión, la generosidad con aquel hermano, que en el lenguaje hebreo el prójimo es
de nuestra misma carne. De hecho, el domingo pasado decía eso el profeta: cuando no seas indiferente con tu hermano, es decir, con aquel que es tu misma carne, no podrás llegar a Dios, porque despreciar al prójimo es despreciarnos a nosotros mismos, porque todos hemos venido del único poder creador que es Dios nuestro Señor, y restablecer la relación con Él siempre ha de ser a través del hermano que nos necesita. Lindísimo esas reflexiones, y esperemos que entonces en esta época cuaresmal todos escuchemos este mensaje y que nos preparemos para poder concentrarnos y recibir a Dios y conectarnos con Él y llenarnos más de Él, y que este cambio sea un cambio, que no sea algo temporal, sino que sea algo permanente y que cada vez nos ayude a ser mejores y a poder encontrar nuestra conexión con Dios y con Jesucristo. Padre, no, pues yo feliz de tenerlo por aquí. Cuénteme, ¿hay alguna otra cosita que quiera añadir para nuestros oyentes ahora en Semana Santa y que se aproxima la Cuaresma? Claro que sí. Mira, una de las prácticas piadosas, y que en un momento voy a comentar cuál es el fundamento, el sentido de los 40 días de la Cuaresma, en este caso, una de las prácticas que se pueden hacer, sea en los pueblos, en las pequeñas ciudades o en las grandes metrópolis, como en el caso de Atlanta, por ejemplo, es el rezo del Santo Via Crucis. Y me refiero a que se puede hacer porque precisamente, ordinariamente, las 15ª estaciones están dentro de las catedrales o de los templos. Y entonces es una práctica muy hermosa en la interioridad de un templo, de un recinto sagrado, en donde se conmemora el inicio del trido pascual o del misterio pascual, que es el centro de nuestra fe: pasión, muerte y resurrección de Cristo. En este caso, la pasión, cómo el Señor es capaz, hasta qué grado, amarnos en la dimensión de la cruz. De tal forma que la Cuaresma, los 40 días, que tienen un simbolismo muy hermoso, son 40 días y 40 noches del diluvio, que hace referencia a la purificación de la humanidad en el arca de Noé, que es símbolo de la iglesia. Son 40 días y 40 noches los que estuvo Moisés en el Sinaí para recibir aquellas luces que conducirían al pueblo de Israel a la vida, que son los 10 mandamientos. Son 40 años los que estuvo el pueblo caminando por el desierto hacia la patria, a la patria que Dios les quería dar, la tierra prometida. Son 40 días y 40 noches los que caminó el profeta Elías hacia el monte Horeb para encontrarse con Dios. Son 40 días los que duró el Señor en el desierto preparando su ministerio público, 40 días para ascender al cielo. Y esta numerología del 40 habla precisamente de restablecer aquella nueva creación que Cristo ha tenido con su pasión, muerte y resurrección. De tal forma que en la vigilia pascual, la mayoría de las oraciones que sintetizan y que coronan las lecturas, a ver, ¿te acuerdas que son muchísimas lecturas las que se proclaman en la vigilia? Todas hablan de la nueva dignidad del bautismo que nos ha traído una nueva vida. Entonces, ese vestido blanco, ese buen olor a Cristo que de repente ha desaparecido, es una ocasión muy hermosa de los 40 días para preparar, para purificar, para restablecer las relaciones con Dios, con el hermano, con nosotros mismos. Por eso, la razón de ser de los 40 días es llegar preparados, purificados, restablecidos a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que nos la hemos apropiado en nuestro propio bautismo, y que habla pues de volver al amor primero con el que Dios nos ha amado. Qué lindo, Padre. Muchísimas gracias. Encantada de tenerlo por aquí, y esperemos que nuestros oyentes se hayan llenado de todas estas palabras y vivan esta Cuaresma, que les traiga muchas bendiciones, y la Pascua también. Gracias, Padre. Por nada, Tatiana, por nada. Gracias. Feliz tarde. Esto concluye nuestro episodio de hoy. No se olviden de leer nuestro periódico, el cual está disponible en georgiabulletin.org. Darle clic a la campanita para recibir alertas, suscribirse a nuestro canal de WhatsApp y a nuestro boletín electrónico, escucharnos y darnos like en YouTube, y compartir nuestros episodios. Hasta la próxima.